presentado por Tigo. En Tigo, el centro sos vos. Tupiru Villá, 21 años llenando tu hogar de felicidad. Seguramente alguna vez dijiste, no me parece justo este precio. ¿A quién puedo llamar? ¿A quién puedo pedirle un auxilio? Porque me parece que me jodieron acá en este supermercado, mercado, farmacia, local comercial, en este shopping. Me parece que aquí me metieron la mano en el bolsillo de más. Y seguramente muchas veces dijiste, ¿a quién tengo que llamar? Y habremos visto muchas veces en las redes sociales algo que se llama derecho del consumidor. Y en nuestro país también tenemos una ley que te protege a vos como consumidor, y hoy queremos compartir contigo algunas cosas. De hecho, ya podés enviarnos a nuestras redes sociales, como en nuestro caso, Diego PY, o para que nos puedan arrobar y así nos envíen alguna pregunta en relación a este tema. Y ya quiero saludarle a nuestra invitada de lujo esta noche. También está en otras cuentas que ya vemos, ministra, para quienes quieran enviarnos consultas. Ministra Lorena Méndez, de la Secretaría del Consumidor. Buenas noches. Buenas noches, Diego. Bueno, gracias a este espacio, porque como estabas mencionando al inicio, la persona, el cliente que está bien informado de que puede o sabe cómo reclamar sus derechos, ¿verdad? Y esa es la función principal de la Secretaría de Defensa del Consumidor, de dar la mayor información a todos, que todos somos consumidores. Podemos ser proveedores en algún sentido, pero en el momento de comprar, realizar un acto de consumo, somos todos consumidores. Entonces, es llegar a los consumidores, saber que tenemos una protección de la ley en lo que es la dignidad, la salud, la seguridad. Como estabas mencionando, cumplir lo ofertado. Si nosotros vemos un cartel que indica un precio, indica una calidad de un producto, lo que tenemos que recibir es lo que está ofertado, ¿verdad? Tanto el precio, en lo que está en el cartel indicador, que el precio cuando uno llega a la caja tiene que ser el mismo, y la calidad, la garantía de los productos. O sea, hay muchos temas que van de la mano, ¿verdad? En un acto que es tan sencillo, tan simple como es la compra o contratar un bien o un servicio, pero después a la hora de la verdad podemos tener diferencias, y ahí es donde tenemos que nosotros mediar o conciliar, que es la mayor parte. Tengo un arsenal de preguntas, sí, que de por sí en la semana se va generando, y ahora veo en las redes sociales también que nos están escribiendo. Primera pregunta, ministra. Sí. Si voy al supermercado, farmacia X, y veo que tiene un precio puesto por el producto, pero voy con mi tarjeta de crédito, me dicen que no tengo ese beneficio del descuento por ese día que hace un descuento X, pero que con la tarjeta de crédito no entra el descuento. ¿Allí puede actuar Defensa al Consumidor o ustedes allí no pueden intervenir? En ese caso, nuestra actuación, hay una ley especial que es la de las tarjetas de crédito. Entonces, lo que no se puede es recargar el monto del precio utilizando ese medio de pago. Esa es una infracción a la ley, ¿verdad? El comercio puede manejar sus costos, ¿verdad? Y hacer mayor, menor oferta por justamente el costo administrativo que tiene. Pero no decir, este sale 20.000 guaraníes, si pagas con tarjeta de crédito sale 10 o 15% más. Ese recargo no está, vamos a decir, no corresponde, ¿verdad? Porque ahí sí que es una infracción. Estaba mirando, ministra, también otro tema. La Sí. gente firma los contratos, la famosa letra pequeñita, en algunos casos, Sí. creo que la mayoría, pero al mismo tiempo La también... mayoría son contratos de adhesión, por eso que hay que tener mucho cuidado. ¿Y qué pasa si firmas, Sí. como te comentaba fuera de este programa y ahora lo hago público, que te dicen por 12 meses, es un servicio X, ponele salud, y finalmente cuando llegan los 12 meses, en una de las cláusulas que firmaste también dice que automáticamente ese contrato como que se renueva y otra vez tenés un año más, por más de que vos ya sabías Una que era renovación automática. ¿verdad? Sí. Eso está formalmente, Bueno, se permite. en la práctica ocurre, Diego, eso que mencionaba, generalmente también le dan, el cliente, si no quiere renovar el contrato 30 días antes, debe comunicar su decisión de no renovar, o eso sabe, automáticamente se valida por otros 12 meses, y en caso de que quiera, como decís, una vez que comienza el nuevo plazo, cancelar, hay una penalidad, ¿verdad? Entonces ahí es como un castigo doble para el cliente.
yo quiero que hagan consultas particulares porque debemos analizar los contratos. Hay casos que se ha hecho una reversión de esa situación, se ha exonerado la penalidad incluso porque quiero mencionar que el 80% de los casos que llegan a nuestra secretaría, si no es más, es una falta de información o una comunicación indebida. Por parte del consumidor. Del proveedor. Entonces dicen, no, yo no tengo esta información, ¿dónde me comunicaron? ¿Dónde me dijeron que mi plan era hasta tal fecha o tal? Pero está Entonces, plasmado en el contrato. a veces está, a veces no está. A veces no está. Entonces, en estos casos el proveedor tiene que revertir la situación. En muchos casos se exonera de esa penalidad, permite, lo que no le va a eximir a ese cliente es dejar de pagar las cuotas porque va a caer en mora. Y ahí es un problema mayor, ¿verdad? Entonces es solucionar en el menor plazo y generalmente ya en la parte previa a un sumario, el que es la parte conciliatoria o de proceso intermedio, es donde ya se termina este tipo de reclamos. En esa relación empresa-consumidor, si firma un contrato, ponele hasta 12 meses, Sí. si uno quiere retirarse a los 9 meses, por la razón que sea, tiene que pagar los 3 meses que faltaban, 2 meses anticipados. ¿Eso está bien, ministro? No, pero generalmente son más a ver, cancelación anticipada es ya por cancelación en forma, vamos a decir, esta renovación de la que tenemos más reclamos. Pero es cuestión de analizar cada caso, Diego, no quiero hablar en general porque podría dar mala interpretación, ¿verdad? Otra cosa que nos envían así, pero Sí. muchísimo. Está bien que te traten como una empresa había tratado a un consumidor, a otra consumidora, que si no pagaste envió a la cárcel. ¿Viste? ¿Te acuerdas de ese caso? Que es donde se repite un Tuvimos montón. casos y hay todavía reclamos, subsisten en Hasta todavía ahora. algunos. Y comento que hay una iniciativa legislativa que justamente regula el sistema de cobros prejudicial, porque hay un tema importante que es la llamada a personas que no son codeudores, o sea, no solamente al Claro. afectado, Ponele, llaman a la tía, parientes, vecinos, a contactos en redes sociales, envían al trabajo un al colacionado. empleador, no, pero envían como algo judicial cuando es una, vamos a decir, una intimación de pago, un recordatorio de pago. O sea, están poniendo nombres que no corresponden a los documentos. Entonces, ahí no hay una veracidad en los hechos y causa un perjuicio peor, ¿verdad? Encima que ya está atrasado en las cuentas, causa otra vez otro perjuicio al deudor. Ministra. Entonces, ahí tenemos un trabajo muy fino porque, como mencionaba, ya está muy al borde de lo que es la dignidad de la persona. Está claro que no te pueden tratar mal aunque estés moroso, pero también tenés que pagar tu Debería. deuda. Ojo con eso, Uno ¿verdad? tiene que, por eso hablamos también de consumidor responsable, ¿verdad? Asumir las responsabilidades de llevar el pago de las cuotas en forma regular, de saber que vamos a decir, una muerte financiera es importantísimo, igual que Claro. ya una vida civil de la persona, porque lastimosamente hoy tenemos un poco una comunicación del comportamiento negativo y no del comportamiento positivo de un cliente. Y eso sí tenemos que trabajar también, que no se sepa que uno es buen cliente, buen pagador y no solamente el atraso en las cuotas o en los compromisos a crédito. ¿Qué dice la ley, ministra, de cuántos meses tiene que pasar en tu condición de moroso para que ingreses a Inforcon? 90, después de 90 3 días. meses. Sí, Porque, ¿qué pasa? Llega a los 31 días de tu morosidad, te llaman, te insisten, Claro, mira porque que vas a pasa entrar que en Inforcon. claro, lo que pasa es que las empresas buscan que no llegue a ese estado ya de llegar a una morosidad. Entonces ahí en el intento, ¿verdad?, de cuidar de no llegar a un estado de morosidad es que articulan todos los medios para poder hacer cobro efectivo. Pero hay casos que son, ¿verdad?, muy valederos, puede haber una enfermedad, un caso específico, un accidente que le impida. Pero Diego, insisto, nosotros tenemos muchos reclamos en lo que es servicios financieros. Y servicios financieros consiste en compras a crédito, Sí. ya puede ser de ventas a plazo, de electrodoméstico, puede ser de un crédito de consumo, un crédito de mayor envergadura, pero a veces tenemos temas de falta de información, de caer justamente como estabas hablando en estado de morosidad, de que los proveedores no le entregan los pagarés al momento de cancelar una operación a crédito. Ese es un tema que se tiene que cumplir, ¿verdad? Si uno cancela un préstamo, tiene que tener un plazo
razonable, que esté en bóveda o que esté en la central, pero tienen que retornar, porque también tenemos muchos casos de ventas de activos que pasan a otras empresas y reclaman el total o el valor nominal del documento cuando esa persona ya pagó a cuenta o a veces ya canceló la cuenta. Entonces, Ministra, me preguntan cómo se sale de Inforcom. Bueno, Inforcon es una ¿Quién te saca de empresa. ahí? Inforcon es una empresa que suministra el servicio de justamente este comportamiento crediticio. Cuando una persona cancela un préstamo Sí. o en este caso sale de mora, lo que tiene que hacer la empresa donde contrató tiene que enviar a Inforcon la cancelación para levantar. Él tiene la obligación de en 24 horas levantar esa información del sistema. Muchas veces las empresas no Claro. cumplen con ese requisito y culpan a la otra que no levantó o sigue en el registro, ¿verdad? Claro, que es un eterno problema. Pero es un eterno problema y causa un problema enorme que tiene colas, ¿verdad? A veces insospechable, ¿verdad? De lo que puede ser. Uno puede estar contratando un préstamo urgente por el caso de un accidente, una enfermedad, y aparece cuentas que uno ni sabía que existían, que están ahí de montos ínfimos y de meses hasta años, ¿verdad? Entonces, también como consumidores tenemos que ser responsables y tener un control, ¿verdad? de nuestras cuentas, ver qué queda cancelado, de tener ese registro del recibo último pago o de tener el pagaré para estar seguros y estar tranquilos. Ministra, una última pregunta de mi parte, porque sé que trajiste unas láminas que querés mostrar. Tema de publicidad que te llega en el teléfono vía mensaje de texto. Ya te envían por WhatsApp también, el mensaje tradicional. Llamadas también. Las Ya hay llamadas. llamadas también que uno atiende en caso de que parezca una llamada de urgencia. En cuanto a las promociones de préstamos o promociones, como estabas mencionando, hay una ley que está vigente, que es la ley 5.830. Esta ley ahora está en proceso de reglamentación, de un decreto reglamentario, y estamos procedimentando en forma interna a la Secretaría. La ley, ¿qué es lo que nosotros hacemos? Vas a ver una plataforma web en donde el interesado, el titular de ese número de teléfono celular, ingresa su número, recibe un código verificador, ingresa ese código y tu número está en una lista de no molestar. Porque cualquier comercio o entidad financiera que se dedique a bienes, de promoción de venta, bienes de servicio, tiene que consultar la lista porque usted manifestó no estar conforme que recibir todo este tipo de promociones, siempre y cuando no exista un vínculo comercial. Porque si uno tiene una cooperativa, tiene una financiera donde tiene un préstamo, tiene un banco donde llenó el formulario y colocó su número de celular de contacto al correo, eso queda plenamente vigente. Cerrando esta entrevista, ministra, unas láminas, a ver, explícanos por favor. Sí, cómo no. A ver, esas son estas estadísticas Sí. de este primer semestre, los productos, o sea, los servicios que tienen más reclamados, vamos a decir, que están en Financiero servicio uno. financiero, Telefónico. telefonía celular, aparatos electrónicos, en cuanto a la garantía, lo mismo que electrodomésticos, servicios públicos. Nosotros Sí. recibimos reclamos de ANDE, de Copaco, de SAP y Rodado, que son seguros, mantenimientos, taller, o sea que la gama que Muchísimos nosotros reclamos. tenemos, sí, tenemos del año, en el mismo periodo del año 2016 ahora, tenemos 30% de Esa lámina, reclamo. esa lámina, número de denuncia dice. Ahí está el número de denuncias. Esas denuncias son de las que tienen una resolución que lastimosamente es en muchos casos condenatoria, ¿verdad? O una sancionatoria Sí. de multas. Nosotros podemos imponer multas de 20 a 10.000 jornales. Tenemos un 28% de reclamos, de denuncias que ya son, como decíamos, con sumario administrativo, y también tenemos un gran incremento en lo que es reclamos Una última formalizados. lámina para cerrar. ¿Cómo no? A ver, ¿Cuál la es última. que tiene? Otra, por favor. A ver, número de reclamo dice. Sí. ¿No es la misma? No. El reclamo es 20%. Pasa que reclamo es cuando uno hace la primera, una Sí. nota, se le envía una nota al proveedor, hace el descargo. Si no hay acuerdo en esa primera etapa de mediación, pasa ya a un sumario administrativo, que ya es la denuncia que estuvimos viendo, que tuvimos un incremento del 28% en el mismo semestre. Que tu secretaría
ministra. Quiero mencionar antes, Diego, Sí. existe una aplicación móvil Sí. para teléfonos Android por ahora, que es Defensa al Consumidor SEDECO. Ahí tienen toda nuestra gama Para vamos a descargar decir, es gratuito. es gratuito. Lo único que tenemos que tener es capacidad en el teléfono y estar conectado a una red o a redes de Wi-Fi, ¿verdad? Y se completa un formulario muy sencillo, datos personales, número de cédula, número de factura, adjuntamos 2 fotos y ya se inicia el proceso y sigue ya el consumidor desde su teléfono el proceso para las notificaciones. Ministra, muchas gracias. Esperamos estos reclamos si nos pueden enviar a nuestra página web, que también tiene el reclamo, o que se comuniquen en forma telefónica para poder dar seguimiento a los que mencionaste. Muchas gracias, ministra. La ministra Gracias, de la Diego. Secretaría del Consumidor, Lorena Méndez, esta noche en La Clave. Excelente, algunos datos de cómo te podés defender, qué podés hacer si tenés alguna duda, queja, en relación a lo que tu día a día tiene que ver principalmente con el comercio. Tenemos que ir a una breve pausa. A la vuelta vamos a estar con la diputada Cintia Tarragó. Vamos a hablar con ella, así que no se muevan. Celebramos 25 años y venimos cargados de regalos. Solo por agosto, si sos cliente Tigo Business, podés disfrutar de los increíbles beneficios que tenemos para vos. Conecta tu negocio al mundo con los descuentos y ofertas que tenemos en los planes de internet. O lleva tu nuevo smartphone 4G LTE con 100% de descuento. Para mayor información sobre estos y otros beneficios, contacte a su ejecutivo de cuentas o visite la tienda más cercana. Gracias por estos 25 años contigo. Bueno, ya la vieron precisamente en esta toma. Hola, Cintia Tarragó. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Es extraño entrevistarte ¿Verdad? porque estábamos en Canal 13 años atrás. Cierto, Bien juntos temprano. como Tú eras la compañeros. conductora, yo era el cronista. Sí, muchos años, ¿eh? Ya pasaron. En el programa bien temprano Sí. de Canal 13. Bueno, de periodista, comunicadora, locutora, porque también estuviste en FM, AM. Sí, Te metiste en la política. En las últimas semanas se te vio con una especie de cambio que se dio, porque es como se te veía más en el sector opositor de la ANR. Y esta semana hemos visto que decidiste como volver al movimiento de HC. bueno, vos sabés que creo que es la primera entrevista que está muy bien señalizada, Sí, porque creo que se confundieron las cosas y creen que yo estuve en el otro movimiento. Yo no estuve en el otro movimiento, estuve en un sector sí. de la ANR opositor, y por eso que me encanta cómo marcaste, porque por fin se va a entender qué es lo que ocurrió. Pero no ¿verdad? estaría con Afara. Estuve con el vicepresidente Juan Afara. Su candidatura a presidente de la República era la que motivaba justamente la salida de varios diputados que estaban en Honor Colorado, que por supuesto todos los que salieron volvieron de vuelta a Honor Colorado. El único que quedó del otro lado fue Juan Afara con el movimiento de Añetete, ¿verdad? Y no, simplemente fue eso, ¿verdad? Yo apoyé la candidatura a Afara, como él no es candidato hoy a presidente de la República, declinó su candidatura a favor del otro candidato. Yo volví a Honor Colorado, ¿verdad? Yo no cambié de partido, simplemente cambié de postura, y hoy yo creo que todos los políticos que quieren evolucionar tienen que tener hoy una postura y mañana otra, pero no pasa nada. Yo no cambié de partido, no. Lo único que cambié de postura, también esto analizando con la dirigencia de base que a mí me acompaña, ¿verdad? Pero habrás visto una avalancha de crítica sobre esta postura, Cintia. Sí, pero eso es lo que a mí me impresiona, ¿verdad? Porque yo tengo derecho a cambiar de postura, Claro. ¿por qué no, verdad? Así como hacen otros políticos, también el propio Hugo Velázquez, que hoy es candidato a vicepresidente del otro movimiento, él era de Honor Colorado, fue presidente de la Cámara puesto por Honor Colorado, ¿verdad? Fue candidato a diputado por Honor Colorado y hoy está en el movimiento Añetete. Y otros candidatos también, el caso de Afara es lo mismo, ¿verdad? Fue de Honor Colorado, él fue el que propuso la candidatura del presidente de la República, ¿verdad? Para dentro del movimiento Honor Colorado, y hoy está acompañando el movimiento Añetete. En el caso de Zacarías Irún, estuvo
que el público que está mirando a esta hora de la noche el programa, ¿por qué yo miraba las redes sociales y quería entender un poco por qué tanta crítica tuviste? Yo también. Yo tengo un video que te quiero mostrar porque fue justamente una entrevista con Germán en la tele, en señales. Quiero que vean, por favor, porque esta fue la razón por la que veo que tuviste mucha crítica. Entonces me gustaría que me explique a la gente si hubo un cambio o no hubo un cambio. Tenemos el video, queremos compartir, por favor. Usted tiene otras opciones, no es la única. Y por eso estamos en otro frente ya, Germán. Y por eso. Pero, entonces ya no hay imposición. no sé, esa es tu palabra. La mía es una imposición. No vaya a poner en mi boca lo que yo quiero decir, lo que vos querés decir. Si vos lo que querés, yo digo lo que quiero. Es una imposición para el Partido Colorado. Y como dirigente me siento ofendida. Y dije ayer, y lo vuelvo a decir, que no voy a permitir que un liberal lleve la bandera de mi partido. De mi partido. Colorado. Como dice la música. Te reís, Cintia, ¿qué pasó? Ahora... No, me río porque soy muy impulsiva. Solemos y yo así decir... cuando veo que realmente es impresionante, ¿verdad? Que uno a veces por impulso dice muchas cosas, ¿verdad? Y en política es normal esto, ¿verdad? Vamos a sincerar entonces, Cintia. Tú le decías a Germán este año en esa entrevista, no voy a permitir que un liberal lleve la bandera de mi entendemos que partido. hacemos relación a Santi Claro, Peña. claro. Por su vinculación con el Partido Liberal. Pero ¿Cómo yo no explicamos niego lo esa que frase? dije, claro que dije, yo no niego, y es cierto. Y Santiago viene del Partido Liberal, tuvo 18 años de afiliación dentro del Partido Liberal. Pero yo te digo una cosa, si 45 presidentes seccionales de capital, de los 41 están hoy con la candidatura de Santiago Peña, ¿por qué yo no puedo estar? ¿Por qué yo tengo que ser diferente a todos los otros colorados? Yo me di cuenta que realmente mi postura fue una postura errada. Te equivocaste. ¿Verdad? Yo no sé si es equivocarme la palabra, yo creo que actué por impulso, ¿verdad? Porque yo me di cuenta, finalmente, la dirigencia del Partido Colorado apoyó la decisión del presidente, ¿verdad? Por eso te di de referencia a los 45 presidentes seccionales de capital, ¿verdad? Y yo también de esa manera, yo tengo que ser humilde en decir, bueno, si él viene y quiere ser candidato por mi partido, por el Partido Colorado, que hoy es el partido también de Santi Peña, yo no puedo cerrarle las puertas. Ahora, yo me tengo que enojar si gente de mi partido se va al otro partido, ¿verdad? Porque eso me dijo yo te cuento que hablé mucho con toda la dirigencia que a mí me acompaña, ¿verdad? Con toda la dirigencia de base. Y me decían, diputada, pero vos no podés ser así. Él viene a nuestro partido y una persona que quiere trabajar para el partido, ¿por qué nosotros tenemos que cerrarle las puertas? Y yo me di cuenta realmente, porque estuve conversando durante todo este tiempo, porque yo me llamé al silencio después que Juana Fara ya se fue al movimiento de Añetete, y hablando con la dirigencia, y yo me di cuenta que Santiago Peña es una persona con mucha humildad. Es un ¿Pero joven cuándo notaste eso? No, y en todo este recorrido, ¿verdad? Estuve recorriendo toda la zona de Los Bañados, hablando con toda la gente, y tiene mucha aceptación en el sector en el que yo trabajo, que es la zona humilde, la zona de Los Bañados, la zona de la Chacarita. Te escuchábamos con Germán en señales sobre esa declaración, lo primero que se le ocurría a la cabeza era que vos te ibas al movimiento de Marito, a trabajar para él, o en todo caso ya para Fara si él se lanzaba como candidato a presidente, pero no para Santi Peña porque eras muy contundente. No voy a permitir que un liberal lleve la bandera de mi partido. Estuviste muy impulsiva y cambiaste ahora de postura. No, yo no niego que soy sumamente impulsiva, ¿verdad? Y cuando veo así las entrevistas hasta me causa risa, ¿verdad? Porque veo mi personalidad así, y que realmente dentro de la política eso se da, ¿verdad? Un día uno tiene una postura, mañana otra, pero yo tengo derecho a cambiar de postura. ¿Por qué yo nomás no puedo cambiar de postura? Ya te mencioné todos los que cambiaron de postura y no fueron cuestionados, pero yo sí, quizás porque hablé de esa manera, los otros también hablaron. Zacarías Irún también dijo de todo. ¿Pero eras consciente, Cintia, Hugo Velázquez de que dijo te de iban todo. a dar con todo precisamente No sé, por este cambio? Yo creo que en política uno está expuesto a todo, ¿verdad? Desde el momento que uno está dentro de los medios, ¿verdad? Como una persona pública, dentro de la política como persona pública, uno está expuesto a todo, es normal. Esto pasa así, no siempre le vas a caer bien a todos, ¿verdad? Pero yo quiero también que la gente analice y que se dé cuenta que yo tengo derecho a cambiar de postura.
positiva y sí reconozco que tengo que abrirme a recibirle a la gente que viene a mi partido. Yo no puedo cerrarme y decir, no, este no, porque finalmente estuvo años en otro partido. Sí, él puede hacer mucho, no solamente por el partido, va a hacer mucho por el Paraguay. Es una persona que realmente, ¿sabes qué? A mí me sorprendió su humildad, ese don ¿Y eso de no gente notaste, en Marito? decirme. No sé, yo trabajé con Marito para la intendencia. Yo no estoy diciendo que Marito sea o no humilde. Digo nomás porque yo no tenía trato con Santi Peña, ¿verdad? Y durante todo este tiempo vine hablando con él, vine madurando la idea y por sobre todas las cosas, él trabajó sobre la dirigencia que trabaja conmigo en la zona de Los Bañados. Cintia, quiero seguir hablando contigo, Sí. pero me marcan una pausa. Bueno. Muy breve, vamos a volver, porque te quiero preguntar también, ¿te alejaste de Horacio Cartes, políticamente hablando, por supuesto, o estás más cerca de él? Pero después de la pausa me vas a contar, ¿está bien? Ya volvemos. Tupiru Villa, una organización entrenada para satisfacer las expectativas de los clientes, desarrollando un trabajo de compleja ingeniería y evolucionando constantemente gracias a la preferencia de la gente. Un gran equipo que trabaja día a día para hacer realidad tus sueños. Un fenómeno en Paraguay. Tupiru Villa, 21 años llenando tu hogar de felicidad. Acá, justamente en la pausa, le iba preguntando a Cintia Tarragó, que estamos en vivo para La Clave. En un principio, cuando te veía metida en la campaña política, me costaba creer de los medios, donde estuviste muchos años, no estuviste uno o dos, 15 años. estuviste mucho tiempo, Sí, sé que mucho. por Canal 13, Cardinal, Sí, años, y después sí. me costó verte en política, y más cuando en un momento dado que tenías un acercamiento con Cartes al inicio, al periodo legislativo, y después te vi en un momento dado como que me pareció no creer que parecía del grupo Cartes, porque no todo, cuando se daba el tema de la reelección y no De la enmienda. vos votaste en principio a favor, ¿verdad? No. Y después No, dijiste, no, no. yo no puedo continuar con No. esto. Yo en ningún momento voté a favor de la enmienda. Yo siempre fui muy clara en eso. Yo estuve en contra de cómo se manejó dentro del Senado el proceso de la enmienda, ¿verdad? Pero yo no estoy en contra de la reelección Pero en fuiste nuestro una de las país. primeras que No, decía, yo fui la primera. y por eso como que fue un boom también ahí. Sí, pero yo te digo una cosa, hasta hoy sostengo lo mismo. Yo estoy a favor de la reelección y siempre dije que en nuestro país, si un gobernante hace bien las cosas, se tiene que dar la reelección. ¿Por qué no darle la oportunidad de continuar? Es más, yo voy a impulsar para que eso siga adelante, ¿verdad? Y que podamos tener reelección en nuestro país. Yo estuve en contra desde un principio del proceso, cómo se llevó adelante en el Senado la enmienda. No era por miedo, no era por presión, porque viste estos scratches que le hacían en las casas a los parlamentarios. No, para nada, no. Imagínate, si hubiese tenido miedo no estaría acá, ¿verdad? En esta posición, en la postura política en la que hoy estoy. ¿Nunca sentiste como que Cartes se enojó contigo? Porque No, yo al contrario, valoré muchísimo el gesto del presidente, porque él fue el que renunció a sus aspiraciones personales para dar paz a todo esto, ¿verdad? Pero yo te digo una cosa, yo estoy de acuerdo a favor de la reelección en nuestro país, es que se tiene que dar, y no solamente digo yo, dice la ciudadanía, nadie está en contra de la reelección, toda la ciudadanía cuestionó la forma en que se quiso llevar adelante en el Senado el proyecto de enmienda. de hecho ayer le entrevistamos al candidato a vicepresidente que va a tener Santi Peña, y él decía, 3 cosas sí o sí tenemos que cambiar de entrada, de si ganamos las elecciones presidenciales, o sea, primero la interna, las presidenciales, si llegamos al cargo, una decía la reelección, 2 decía el tema del Consejo de la Magistratura, y otro aspecto que ya no recuerdo, pero digamos que son como que quedó pendiente eso, y por lo menos los que acompañan a Cartes siguen insistiendo en que tiene que modificarse esos aspectos de la Constitución. Pero no solamente el grupo que acompaña a Cartes, yo creo que la ciudadanía en general quiere la reelección en nuestro país porque nosotros tenemos que estar ajenos a lo que resultó en otros países. Puede resultar también en Paraguay. Si Santiago Peña es un buen gobernante, él puede continuar en el gobierno. Van a haber otros candidatos que seguramente le van a hacer frente. Pero, ¿sabes qué pasa? Nosotros tenemos que acostumbrarnos
para esa edad, yo hoy te digo, yo voy a ser una de las primeras que va a impulsar, pero por supuesto, pero bien. Vos te das por Capital, ¿verdad? Me voy por Capital, como diputada por ¿Cuántos Capital. seccionales crees que están como acompañando tu figura? Mira, te reitero, de las 45 seccionales que tiene Asunción, Sí. 41 están con honor colorado, hoy, actualmente. Porque incluso bajó un número, creo, para Sí, de para la 8 cantidad quedan 7. de sillas para los diputados en Capital. Así mismo. ¿Vos estás más o menos en qué orden para las 7 etapas, el siguiente periodo? Bueno, nosotros metimos 4 diputados en Capital, nosotros digo como Partido Colorado, Claro. ¿verdad? Yo quedé segunda a Sí. nivel nacional, ¿verdad? Yo me había candidatado por mi propio movimiento, ¿verdad? Y metimos 4, que fue una cifra realmente histórica para el partido, ¿verdad? Capital. En Capital. Yo considero que esta vez se van a hacer también buenas elecciones, ¿verdad? Y espero que de vuelta quede 4 para el Partido Colorado, ¿verdad? Vamos a suponer, Cintia, que no gane Santipeña, quede Marito como el ganador en las internas coloradas. ¿Cómo sería tu relación con Marito, considerando Pero que... súper bien, él es colorado y yo estoy segura que Santi Peña también va a seguir trabajando para el partido, pero yo considero que de la misma manera, si Santiago Peña es el candidato ganador de las internas coloradas, Marito tiene que venir también a trabajar para el partido, no puede estar ajeno a eso y decir yo no voy a trabajar, porque si no deja de ser colorado. Si va a trabajar para la oposición, entonces ya no es del partido, ¿verdad? Vos sabés que aquí le entrevistó Mina a ambos, a Marito como a Santi Peña, Sí. y ambos otra vez con Luis Vareiro en la tele, y en ambas entrevistas yo no los vi, al término por lo menos, a ambos muy tranquilos, parece estar nerviosos, no se pasaban así la mano, tal vez sea un juego mediático, No, casi yo le he visto político. a Santi muy tranquilo, al que le he visto enojado fue a Marito, ¿verdad? Estaba como molesto, inclusive él justificó esa entrevista porque la dirigencia le preguntó por qué estaba tan nervioso, por el tipo de respuesta que dio, que creo que no convenció mucho a su dirigencia y a la ciudadanía en general, ¿verdad? Y él dijo, me sentí nervioso, estaba nervioso, me superó el momento y dio otras explicaciones también en una de las reuniones políticas que tuvo, ¿verdad? Pero yo creo que por sobre todas las cosas hay que aprender que esto es política y que hay que competir sanamente, hay que llevarlo de manera alegre, bien, sonriendo con la gente, tratando de trabajar en serio para el país. No hace falta matarnos todos si estamos dentro del mismo partido, no estamos en otro partido, ¿verdad? Y ni aún así, yo creo que el pueblo paraguayo necesita un poco de paz, ¿verdad? De parte de los políticos y poder trabajar todos juntos. ¿Viste ya las encuestas que algunos medios están publicando? He visto, pero mira, yo te digo una cosa, yo no sé, el tema de las encuestas, a mí nunca me posicionaron, yo figuraba quinta, sexta en todas las encuestas y yo quedé segunda y fui la primera mujer diputada por el Partido Colorado en Capital. Las encuestas, yo respeto el trabajo que hacen los encuestadores, pero no sé, ellos hablan de que el fenómeno es el día D, ¿verdad? Y sale el candidato, finalmente el que no figura en la encuesta sale ganador, ¿verdad? Porque Entonces, entenderás, Cintia, que a Marito lo hemos visto en muchas ocasiones ante los medios decir de que él tiene un porcentaje en la torta de la encuesta muy alto y de diferencia ganándole, si fuera hoy la elección, a Santi Peña. sí, le escuché decir eso y también he visto un cuestionamiento, creo que fue de uno de los diarios, donde le marcaban que la encuestadora que hizo esa encuesta para el diario Última Hora y que es Ibope, es pariente de Marito. O sea, vos sí que está muy dirigido Yo e no sé interesado. si está o no dirigido e interesado, eso ya no sé, ¿verdad? Eso lo vamos a saber el 17 de diciembre, ¿verdad? Cuando salga el ganador de las internas, ¿verdad? Si realmente esas encuestas estaban o no amañadas. Ahora, vamos a suponer el otro escenario, gana Santi Peña. Sí. ¿Cómo lo ves a Marito para acompañar ese proyecto, ese proceso? Porque hemos visto a Marito 3 años y un poco más como muy contrera a Cartes y tal vez esa actitud continúe ya con Santi Peña. ¿Vos crees que se puede Pero hacer? si es un verdadero colorado, él no puede seguir con esa postura. Él tiene que venir a trabajar dentro de la unidad del partido para que el Partido Colorado permanezca en el poder. Él no puede agarrar y trabajar por el Partido Liberal, o si no, ¿qué es lo que tanto critica, verdad? Finalmente va a ir a lo mismo, se va a abrazar con la gente del otro partido.
siga Marito, ¿verdad? Mi última pregunta y ya cerramos, Sí. Cintia. ¿Te mantenés hasta diciembre con Santipeña? Me encantó esto. Estoy a muerte trabajando para el Partido Colorado, para Santiago Peña, porque creo que él va a cambiar la historia del Paraguay. Va a ser el presidente más joven del mundo. Y yo estoy segura que Santiago Peña va a ser presidente del Paraguay. Quedó grabado. Quedó grabado. Gracias, Cintia. Gracias a vos. Bueno, le agradecemos a Cintia Tarragó, comunicadora, periodista, estuvo mucho tiempo haciendo locución en otros medios, así que, y ya después se metió en política, está de vuelta con otros proyectos políticos para el siguiente periodo legislativo. Cintia, muchas gracias, buenas noches. Buenas noches. Bueno, en un rato vamos a volver, pero para hablar acerca de Robert Kiyosaki, que por primera vez y única a propósito viene a Paraguay, así que no se pierdan esa entrevista. En un rato volvemos. Bueno, ya estamos cerrando hoy la clave en esta noche tan hermosa que tenemos aquí en Red Guaraní. Bueno, ¿ustedes se acuerdan de esta obra bestseller, Padre Rico, Padre Pobre? Bueno, vamos a hablar de esto porque es una obra fantástica que en el colegio se utiliza mucho por parte de los profes, que muchas veces son del sector cooperativo, literatura, muchas veces también del aspecto financiero y por sobre todo los chicos, los estudiantes, que en su mente van creando una idea un poco de lo que se escribió en esta obra fantástica de Robert Kiyosaki. Y al tiempo quiero ya saludarte diciendo buenas noches, Manuela Medina. Buenas noches, Diego. Realmente que hayas tenido la posibilidad de que en el colegio te hagan leer Padre Rico, Padre Pobre, fuiste beneficiado, porque él te da esas herramientas financieras, te va contando una historia fácil para que vos después pienses en qué vas a invertir, cómo vas a invertir, la importancia del dinero, cómo hacer para que el dinero trabaje para vos y no vos trabajar por el dinero. Realmente eso es lo que nosotros buscamos con esta conferencia, dar una capacitación importante, aportar en la educación financiera del país, digamos. Bueno, ahora, en lo que hace a esta obra, digamos, del papel a la realidad, ustedes van a ir a una especie de conferencia, capacitación, o sea, le van a enseñar de forma práctica a la gente qué cosa, cuándo, dónde. Perfecto. Robert Kiyosaki viene el 6 a dar una conferencia internacional de 3 horas. Él va a estar acompañado de sus advisors o consejeros. Ese 6 van a haber 2 más Gloria Ayala Person. Acá estamos viendo. Sí, en placas. Acá Ahí estamos está. viendo la placa. Gloria Ayala, nuestra gurú de finanzas también, van a Claro. estar dando esa conferencia que dura 3 horas, va a ser para que la gente aprenda un poco de todo lo que él habla, tu libertad financiera, por ejemplo, cómo conseguir tu ansiada libertad financiera, cómo salir de la carrera de la rata, cómo invertir sin dinero. Era la carrera de la rata. ¿Cómo es eso? Y ahí vas a ir a escucharlo, por eso vas a Tirame estar algún ahí. tip. Y bueno, él hizo un juego que se llama Cash Flow, y que justamente es todo financiero el juego, y cómo salir de esa carrera de trabajar por el dinero, de estudiar, terminar y trabajar y vivir siempre del mismo sueldo. Cómo hacer para que tu dinero empiece a trabajar para vos, como te dije, cómo invertir sin dinero. Eso él lo va a dar, esos tips, esas herramientas, esos datos que ahí pueden ver también en las placas, las va a dar en la conferencia, y en el coaching ya va a ser más profundo. El coaching está dirigido para otras personas, va a ser 2 días de 10 horas cada día de trabajo, de 8 a 8 van a estar con Robert Kiyosaki. Van a aprender todo lo que él viene a hablar, y sus advisors que te cuento así en un segundo quiénes son. Son Garrett Sutton, que es asesor legal, Andy Tanner, asesor de activos en O papel. sea, que grosos. Grosos. Darren Wicks, que él es asesor en recaudaciones. Todos son grosos, escribieron libros, son exitosos, son empresarios y son sus advisors. Fernando González es su representante en Latinoamérica. Él viene también. Y viene Gus Sevilla, que es
idiomas seguramente se van a dirigir y tenemos traductor simultáneo. Este evento es de gran envergadura, es un evento grande, importante. Traerlo a él es como traer un rockstar de las finanzas, Claro. de la educación. Él es un educador, viene a darnos herramientas que no podemos perdernos de tener Pero vos te das cuenta que mucha gente vive desesperada por la cuestión plata. O sea, no me alcanza mi dinero para llegar a fin de mes, entonces recurren a préstamos, incluso a estos sistemas como el D9 que se ha hecho tan publicitado, que algunos te decían, vos aportás unos 12 millones de guaraníes, pero en un año estás recibiendo casi el triple de ese monto sin trabajar. O sea, tantas Esos son un poco, opciones, el multinivel ¿verdad? funciona, Claro. hay otros que son estafas, ¿verdad? Entonces vos tenés que saber, si vos sabés de financiero, vos sabés cómo manejar tu dinero, en qué invertirlo, en qué no, vos no vas a ir a invertir, dame $2.000 y te marean y vos das $2.000, no, dame $2.000 y ¿qué me das vos? ¿Cuánto? ¿En cuánto lo recupero? ¿A cuál plazo? O sea, todo eso es tener conocimiento sobre el dinero, sobre tu vida financiera, que es lo que te ayuda, porque si no vos toda la vida vas a trabajar a lo mejor en algo que no te gusta, no vas a poder cumplir tus sueños, ser feliz. Yo, por ejemplo, me muero por viajar por todo el mundo. Yo también, porque te plancha el alma. Claro, te plancha, quiero alma planchada ahora. No, te cuento que, por ejemplo, con mi marido siempre me dice, yo hasta los 40 quiero trabajar. Mira que le faltan 3 años, le miro, te faltan 3, trabaja como loco. Pero él dice hasta los 40. Pero él es así, es proyectarte. Si vos sabés de educación financiera, si la tenés arraigada a vos entonces te podés proyectar mucho Te juro mejor. que si yo aprendo a que mi billetera se vaya sumando de muchos billetes, no sería para que yo tenga mejor auto, yo por Para lo viajar. menos, ¿verdad? Yo quiero viajar. Para viajar. Mi sueño es conocer Israel, alguna vez conocer Egipto, o sea, toda esa zona que siempre hemos leído en el libro, pero Es que otros quieren, digamos, auto y está bien, otros quieren casa linda. Yo Es que quiero eso viajar. es un activo pasivo, te va a decir Robert Kiyosaki. Si vos tenés un auto lindo, una casa linda, ¿qué te está generando? Vos sacás el auto de la playa y se devalúa. Apenas hiciste 3 cuadras. Manuela, quiero agradecerte. No, a vos. Es una obra fantástica que seguramente cuando pasan por el microcentro, ven esos kioscos, siempre está ahí Siempre, es un está expuesto bestseller. en la biblioteca de los colegios, en la universidad, así que interesante este libro, más que nada es un puente a otra cultura, a otra visión en cuanto a cómo manejar tu billetera. Sí, Diego, nosotros ahí en las placas pasaron todo Kiyosaki en paraguay.com.pi, el número de teléfono 518-5900. Hay mucha financiación de banco y para los estudiantes y profesores 99.000 les sale la primera cuota, en cuota, porque obviamente que es un entrenamiento y una conferencia que no es baratísima porque es una persona importantísima y vale la pena, así que en cuotas pueden participar de nada más y nada menos que 99.000 para profes y estudiantes que queremos verlos ahí. El autor de Padre Rico, Padre Pobre, Robert Kiyosaki, por primera y única vez en Paraguay. Muchas gracias. Gracias, Diego. Muchas gracias. Bueno, nos estamos yendo. El señor Germán Martínez Bierzi estará con ustedes de vuelta el próximo jueves aquí por La Clave en Red Guaraní. Continuamos con la programación de este canal.